Bueno, en la tertulia de hoy vamos a hacer algunos cambios, porque hay tres ponentes, como veis. El tema podríamos decirlo en términos generales, es hablar de la situación económica y de la situación política y social que hay en España. Que el que vea todos los días los telediarios o escuche la radio o lea los periódicos, pues se da cuenta de que la cosa está derivando de una forma rápida y fuerte hacia situaciones que eran un poco impensables. No demasiado sorprendentes para muchos de nosotros, pero desde luego un poco impensables o imprevisibles, ¿no? El tema está que arde, por eso están aquí además estas tres personas, estos tres camaradas, con perdón, que vienen a hablar del tema, ¿no? Entonces hemos pensado que van a hacer una presentación ellos mismos de lo que son, de quiénes son, de lo que son, de dónde están y de lo que están haciendo, y luego después vamos a tratar de hacerlo en la forma que se hacen los debates, por ejemplo, pues los convencionales, los de por la mañana en los debates de la radio, en el gato al agua, etcétera, ¿no? Yo haré un poco de moderador, pues me voy a meter lo menos posible, de verdad, lo menos posible baza, y ellos se podrán incluso interrumpir. Diremos, bueno, pues empezamos, ¿no? Y pues cada uno utilizará 5 o 7 minutos, lo que vea más conveniente, y entonces se podrán interrumpir entre ellos, para darle fluidez y para darle también, pues, que sea lo más espontáneo y lo más natural posible. Entonces dedicaremos poco más de la mitad, bueno, depende de lo interesante que lo hagáis, poco más de la mitad o la mitad de lo que va a ser el tiempo para dar ocasión a que los demás también podáis intervenir. Y con esto ya he terminado. Veo muchas caras nuevas, algunos por ahí de Alicante. De Málaga. ¿De Málaga tú? ¿Habéis venido a propósito? Bueno, sí. Muy bien, pues muy bienvenidas. Gracias. ¿Está esto enchufado? Bien, pues podéis empezar por donde queráis, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, sin ánimo de defender. Yo me llamo Juan Francisco González Tejada. Yo milito en la Falange desde que tenía los 16 años, empecé militando en Fejón, en mi pueblo, en Guareña. Y bueno, siempre he estado en la militancia, activa de la Falange. Actualmente estoy militando en Falange Auténtica. Y bueno, que también colaboramos y estamos haciendo una serie de tertulias en el Ateneo. Estamos colaborando también en un centro de estudios de humanismo personalista. Y a nivel personal, pues yo estudié graduado social y actualmente trabajo gestionando una serie de servicios a domicilio en el tema energético, servicios de urgencia de gas natural y las inspecciones obligatorias, servicios de mantenimiento, y llevo también asuntos de personal. Eso es lo que sé yo a nivel personal y a nivel político. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Rodríguez, soy el jefe nacional del Sindicato de Trabajadores Nacional Sindicalista, además del secretario nacional de Acción Sindical de la Falange. Llevo aquí toda la vida, puesto que mi familia eran los conserjes y ordenanzas de un hogar del movimiento donde estaba la sede provincial de la sección femenina, donde mi madre era instructora, estaba la Hermandad de Combatientes, donde mi padre era voluntario desde la batalla de Brunete, que se alistó luego en las columnas falangistas, y estaba la Hermandad de la División Azul, donde fui hecho la primera comunión. Mi profesión es funcionario del Estado, trabajo en la Seguridad Social, destinado a la Tesorería General de la Seguridad Social, y aparte de pasar por muchísimos grupos, yo creo que como casi todo el mundo, todos relacionados con el nacional sindicalismo, aunque no sean de nombre falangista, porque para mí la virtud de la Falange está en su doctrina, en el nacional sindicalismo, basándose en todos los estados antropocéntricos, es decir, basándonos por encima de todo en la persona. Me place estar al servicio de una ideología que la única pretensión es esa, el servir a España. Nuestro único objetivo es devolver a España la unidad, la grandeza y la libertad, donde todos los niños puedan nacer con la patria, el pan y la justicia garantizada. Buenas tardes a todos, yo soy Jorge Garrido San Román, soy el presidente del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores desde el año 2008 y también soy vicesecretario general en funciones, no sé por cuánto tiempo, pero al menos de momento en funciones de Falange Española de las Corts. Yo soy una rara avis en el mundo falangista en el sentido, yo siempre suelo decirlo, en el sentido de que soy de los pocos, creo,
que llega a la Falange desde, digamos, la inquietud sindical, etcétera. Muchas veces se llega más bien por la política que por la sindical. Hasta que bueno, por fin, digamos, me he centrado más en la sindical que en la política. Y nada, de aquí estoy para hablar de las preguntas que me van a hacer. Bueno, más que preguntas, los temas están trazados. Se puede hablar, por ejemplo, de la situación política general, el movimiento de rebelión callejera que hay en este momento, de manera que el movimiento del 15M se ha quedado un poco en mantillas. Ahora mismo la cosa está mucho más avanzada. Podéis hablar también de la reforma laboral, por ejemplo, que yo creo que son las cosas que, estando aquí vosotros dos en concreto, y Juanfran también, lo podemos hablar. Y bueno, y tema también de lo que queráis. El tema central es ese. Entonces, abordarlo en la forma que vosotros tengáis cosas interesantes que decir, pero sin pediros la palabra y nada por el estilo. O sea, vais incluso interrumpiendo. Si queréis que yo vaya haciendo preguntas concretas, las hago, pero no se trata de... La reforma laboral, por ejemplo, si queréis, podemos empezar por ahí. Bueno, pues nada, pues de la reforma laboral, bueno, pues nosotros en el sindicato hemos hecho un informe que tenemos en nuestra web comparando la reforma laboral, o sea, con la reforma laboral, el antes y el después en el Estatuto de los Trabajadores. Y sobre ella, pues yo quería destacar varias cosas. La mayoría ya son conocidas. ¿En qué está centrada la reforma laboral? En abaratar el despido, en desregular aún más las condiciones laborales, los ERES, etcétera. No hace falta ni siquiera autorización de la autoridad laboral, como era preceptivo hasta ahora. Ahora directamente un empresario puede hacer un expediente de regulación de empleo sin necesidad de autorizaciones y sin nada, ¿no? Directamente. Se ha hablado en algunos medios de comunicación, en concreto yo lo he escuchado en Intereconomía, pero sé que en algunos otros también así, de esa línea, que como beneficio se ha dicho, por ejemplo, que desaparecía el despido express. No sé si lo habréis oído. Desaparece el despido express. El despido express consistía en que cuando se hacía un despido que se reconocía improcedente, para que el empresario se ahorrara los salarios de tramitación, es decir, los salarios que había que abonar una vez había sentencia, todos esos meses que hubieran pasado, se los ahorraba si depositaba la indemnización en el juzgado en un plazo de 48 horas. Eso ha desaparecido. Pero ha desaparecido porque ahora todos los despidos son express. Que es lo que no dicen en Intereconomía y en todos estos sitios, ¿no? Lo digo porque es uno de los puntos que muchas veces dicen: es que los sindicatos, mira cómo se callan esto. Bueno, yo de los demás sindicatos no hablo, ¿no? Ellos tienen sus responsabilidades, pero vamos, en concreto esto es una mala interpretación. Se da prioridad a los convenios de empresa. Esto es gravísimo. Esto, yo siempre insisto en este punto porque creo que es de los que pasa más desapercibido y sin embargo creo que es de los que va a tener una incidencia mayor. Se alegaba mucho, en concreto por uno de los sindicatos mayoritarios, por la USO, no de los dos mayoritarios, pero bueno, relativamente mayoritario, que era fundamental ir a los convenios de empresa. Y esto lo ha recogido el Partido Popular en esta reforma. ¿Qué se alegaba? Se alegaba que cada empresa es un mundo y puede estar sorteando mejor o peor una situación de crisis, etcétera, etcétera. Hombre, el argumento parece razonable, a simple vista. Sin embargo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es muy grave. Porque supone que a nivel de empresa se podrán firmar convenios cuya aplicación será prioritaria por encima de los convenios de sector. Es decir, que si el empresario de turno presiona suficientemente o compra convenientemente al sindicalista de la empresa de turno, lo que firme va a ir a misa. No como hasta ahora, que siempre había un convenio por encima que no podía, a nivel de empresa no se podía hacer peor. Tenía que ser, si acaso, mejorar las condiciones, no empeorarlas. Yo creo que esto no se ha valorado suficientemente. Nosotros ya dijimos hace un par de años, cuando se empezó a hablar de esto, que solamente y con mucha precaución se podría considerar positivo el convenio de empresa si se condicionaba a que fuera votado en una votación secreta por todos los trabajadores. Bueno, en ese caso podríamos pensar que efectivamente era admisible, pero si no, no, porque lo que nos vamos a encontrar es que los sindicatos, o mejor dicho, los sindicalistas a nivel de empresa se van a vender como nunca. Y
Y todos los que estamos en el mundo sindical sabemos que vendidos hay, y muchos, ya ahora. Con lo cual, a partir de ahora, no quiero yo ni pensar, ¿no? Quería resaltar un poco ese porque me parece uno de los temas más importantes. Luego también está el fin de la ultraactividad de los convenios. Como sabéis, hasta ahora, si un convenio no se ha llegado a un acuerdo, una vez caducaba, se iba prorrogando en lo que es la parte normativa del convenio. Es decir, lo que son las condiciones laborales, etcétera. Eso se quedaba prorrogado. Ahora esa prórroga solo durará 2 años y a los 2 años pues caducará, digamos, ¿no? Entonces se aplicará o bien un convenio que haya superior o bien directamente el Estatuto de los Trabajadores. Esto supone que siempre, a partir de ahora, a la hora de negociar un convenio, prácticamente hay que empezar otra vez desde el principio. Es decir, todas las conquistas que se hayan podido hacer, pues con no querer llegar a acuerdo, pues necesariamente hay que volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, como paso atrás me parece también importante. ¿Y qué decir bueno, se puede decir muchas más cosas. Nosotros tenemos, como decía, una página web donde hemos puesto un informe muy amplio, no sé si tiene tantas páginas, donde para ver punto por punto lo mejor es descargárselo y verlo. Pero por no alargarme más con el tema de lo que es la reforma laboral, solamente quería hacer una referencia a los 2 sindicatos mayoritarios, a Comisiones sobre la UGT. Perdona, eso es lo que pensaba preguntarlo ahora. Sí. ¿Te parece bien primero que ellos digan también algo sobre ese tema y luego ya quería plantear... Sí, no, en función de la reforma quería decir, pero bueno, sí. Yo específicamente sobre lo que he dicho ya de la reforma laboral, pues yo lo que veo el manifiesto pronunciamiento cada vez progresivo de la imposición del capital sobre las personas, ¿no? Y cada vez más el derecho laboral lo que está haciendo es quedando en igualdad de condiciones a 2 partes que no son iguales, y que eso es un principio del derecho laboral. Progresivamente, desde hace 30 años, lo que se está haciendo es poner al trabajador frente al empresario en igualdad de condiciones. Y esto es una progresión de toda la reforma laboral. Se empezó sacando de la ley derechos que se regulaban en convenios colectivos, y ahora se ha sacado de los convenios colectivos para regularlo en los convenios de empresa, lo cual quiere decir tú te sientas en el frente de tu jefe y al final dices tú a tu jefe si acepta lo que dice él, porque esa va a ser la realidad. Yo me quiero centrar más en un aspecto ideológico desde el punto de vista nacional sindicalista. Yo creo que nosotros que afirmamos que es la persona el eje, debe ser el eje de la política, por eso yo creo en la democracia, y debe ser el eje de la política de la economía industrial, donde el trabajador debe acceder a la propiedad de los medios de producción. En función de que eso no es así y que los medios de producción están en manos del capital, esta es una consecuencia lógica de un sistema capitalista mundial. Es lógico, o sea, si nosotros queremos ser competitivos, vamos a ir a ser esclavos. El problema es que frente a esto solo se puede poner un capital fuerte, y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que empezar a tener convicciones reales. No tenemos que decir, somos falangistas, o hay grupos cristianos también que defienden este tipo de cosas. Tenemos que actuar coherentemente en cada uno de los aspectos de la vida, y no podemos tener los pequeños ahorros que tengamos, ponerlos en manos de los ultraliberales. Porque lo que está pasando ahora mismo es que el capital se mueve buscando la rentabilidad mundial, con lo cual se va a los sitios donde se abaratan los costes, no por investigación, no por mejor organización, sino por el sufrimiento que tiene la mano de obra en esos países donde se les somete a la esclavitud. En función de eso, si nosotros queremos competir con ellos, no tenemos más remedio que ir rebajando nuestros derechos sociales y nuestros derechos laborales. Y frente a eso es lo que tenemos que ser. No se trata tanto de analizar lo que nos va a pasar, sino por qué nos está pasando esto. Nos está pasando esto porque el capitalismo mundial está deslocalizando empresas. Algunas veces yo le he escuchado a Ceferino cuando habla de que la empresa tiene que ser propiedad de los trabajadores. Si la empresa fuera propiedad de los trabajadores, ¿creéis que se producirían las deslocalización de empresas? Pues no se producirían esa deslocalización de empresas, porque se armonizaría lo que es el capital con los fines de la propia empresa. Se armonizaría el capital con las necesidades de las personas, incluso se armonizaría el capital con el destino de la nación. En definitiva, eso es lo que yo quería, el aporte que yo quería hacer al respecto de la reforma laboral. Muy bien. Bueno, a ver lo que habéis dicho, quiero ampliar un poco más. El abaratamiento del despido, que en muchos casos va a ser gratis, esto ya se veía venir. Cuando había el fuero del trabajo no había despido libre porque se consideraba el trabajo como un derecho, y los derechos son irrenunciables. Cuando sacan el Estatuto de los Trabajadores, se aprueba un despido que, según dicen, es caro, con 45 días de indemnización. Cuentan que Nicolás Redondo, el presidente entonces del OGT, pegó un puñetazo en la mesa, rompió un bolígrafo
y dijo, a partir de aquí vamos de cabeza al capitalismo. El hecho de abaratar el despido no es que suponga cobrar 1.000 euros más o 2.000, es que supone estar humillado a las voluntades de los empresarios tiranos. Es decir, me vas a hacer horas de más o te echo porque me va a costar 1.000 euros. Vas a venir a trabajar los domingos o te echo porque me vas a costar 1.000 euros. Es más, hay casos ahora con 45 días por año que a jovencitas que estaban en periodo de pruebas, perdón, o se bajaban las bragas o las han echado. Y en esas circunstancias estamos. Entonces, ya os digo que lo malo del despido casi gratis no es el despido, es la humillación de seguir en la empresa. Se contempla el despido improcedente, llegando incluso a una indemnización de 20 días. Yo pregunto, si es improcedente, ¿por qué leche se tiene que despedir al trabajador? Si un juez dictamina que el despido no procede, lo lógico es que el trabajador elija o seguir en la empresa o aceptar las condiciones del despido. Pero algo improcedente, que se cumple, ya es un antagonismo en sí mismo. Seguimos teniendo por ahí en medio una serie de sanguijuelas que son las empresas de trabajo temporal, que esto solamente consiste en ser dueño de una persona y ponerla a trabajar generalmente para una multinacional. Y se llevan la plusvalía de los beneficios de ese trabajador. Aparte que esto encarece el precio de la empresa, porque tiene que pagar para el trabajador y para la empresa que le explota, la ETT, el trabajador cobra siempre menos. En cuanto a, estamos hablando de los contratos de formación hasta 30 años, decirme a mí si alguien que empieza a trabajar con 16 o 17 años, si en 14 o 15 no está formado, a ver qué es esto. Lo que pasa es que ahora hay una serie de subvenciones, incluso hasta de 3.000 euros, que eso le dan ya gratis el despido cuando acaben y cogen a otro. Y lo que van a hacer es que los currículum, en vez de tener su categoría académica y pelearse por un buen trabajador, se van a pelear por un trabajador que sea tonto y encima le den dinero por contratar al tonto. Y va a humillarse y va a tragar y con él como consecuencia va a arrastrar a todos los demás. De las pymes no quiero hablar porque las pymes están entre un lado y otro. Por un lado van de víctimas y por otro lado no tanto. Quiero referirme a los autónomos. Hay autónomos hasta de 50 trabajadores a su cargo. Camaradas, eso no es un autónomo, es una empresa como la copa un pino. Un autónomo como mucho puede tener 5 o 6 y finalmente familiares. Os digo lo que está pasando con las pymes y sobre todo con las muy pequeñas empresas, la crisis que están pasando. España, un país hostelero como ninguno, la mejor hostelería del mundo está aquí. En los últimos 3 años han cerrado 4.000 puntos pequeños de hostelería. O sea, lo que equivale a 11 bares cerrados al día en España. Me refiero en España, porque aquí todo, los grandes escritores, los pintores, los políticos, los golpes de Estado, los partidos, todos se han fundado en las tabernas. Las tabernas, la hostelería, aparte de todo lo que fuera, también es un núcleo social. Nos han metido una cosa que se llama la movilidad geográfica. Ha salido ahí un capullito, el feito ese, diciendo que el que quiera trabajar que se vaya a Laponia. Y lo ha dicho con pleno sentimiento de lo que él opina. Ahora, de manera, uno que esté parado en Madrid, le mandan a trabajar, por ejemplo, a Canarias, o aunque sea Ávila, que está al lado, con 850 euros. A ver cómo se paga una casa, cómo cambia a toda la familia, y encima va a estar contratado 3 meses. Cuando esté establecido le van a mandar otra vez al carajo. Los seres corren al libre albedrío un poco de la voluntad de las empresas. Como justifiquen más de 3 trimestres seguidos con pérdidas, se abarata a 20 días. Bien, las empresas tienen toda doble contabilidad. Presentarán la mala, la pordiosera. Yo conozco casos que las empresas dicen que no tienen un duro, pero sus hijos y ellos mismos cada día tienen coches más buenos, más promociones mobiliarias y se están forrando. Esto incluso va a pasar con la pequeña empresa. ¿O es que no han oído hablar eso de con IVA o sin IVA? Eso es la doble contabilidad. La prueba de los convenios. Bueno, yo es que los convenios, sabéis que como nacional sindicalista nuestro objetivo es integrar a los trabajadores en las empresas. No harían falta convenios. Lo que pasa es que del mal menor, los primeros convenios se aprobaron en el año 39 y luego no se pusieron otra vez en práctica, que se suspendieron el año siguiente hasta el año 71, a través del menos falangista de los ministros, que era Licinio, y luego, por supuesto, a ese otro poco falangista en el año 73, que era Fernando Suárez. Pero ahora mismo van a correr la prórroga en caso de que se acaben a voluntad del empresario. O sea que el convenio le va a convenir, como han dicho los camaradas, entre el empresario y el pelota de turno. Pero decirme que es eso de convenio de empresa en una mercería, por ejemplo, que tenga un empleado, ¿qué es un convenio?
o en una peluquería que hay desempleados. Hay que convenios de empresa puede haber. Ahí dirá, o haces lo que yo quiero o te piras, que ese es el verdadero convenio que estamos mirando. Luego ya no me quiero extender más, pero esto de que las bajas médicas sean llevadas a través de las mutuas laborales, cuando las mutuas laborales están a punto de privatizarse, porque las mutuas en un principio tenían una posibilidad para empresas sectoriales y comarcales dentro de la misma actividad, ahora se han hecho en auténticas multinacionales. Por ejemplo, la mutua, la que sea, la mutua Mar, la mutua Pelayo, la mutua Fremar, lo mismo te asegura un trabajador que te asegura un coche, que te asegura lo que quieran. O sea, estamos hablando de sociedades anónimas al servicio de la plutocracia. Y luego, en cuanto que recortan las prestaciones por desempleo y encima nos van a dar la obligación de trabajar en colaboraciones sociales, vamos a ver, si eso hace falta, que pongan puestos de trabajo y no que tengan a la gente gratis. Esto para mí es una consecuencia descarada del capitalismo. Yo me declaro descaradamente antidemócrata, porque la democracia es un invento del capitalismo para explotar a los trabajadores con el consuelo de elegir a nuestro propio tirano cada 4 años. La democracia es un mero instrumento para elegir representantes que eligen, no es un fin en sí mismo. Pero lo han convertido en una ideología totalitaria que aquí todo lo que sea democráticamente es bueno. Y lo que es por una imposición razonada, han puesto esa etiqueta misteriosa que todo el mundo tiene complejo y le llaman fascismo. A mí no me pone nada de nervioso que me llamen fascista. Lo que no aguanto es que me llamen demócrata. Entre otras cosas, porque la paternidad de mi padre y de mi madre no la someto a democracia. La existencia de Dios no la someto a democracia. La justicia social no la someto a democracia. La unidad nacional no la someto a democracia. Y el nacimiento de los niños no le someto a democracia. Me declaro completamente antidemócrata. Y siguiendo a Robert Spengler en sus teorías de la cadencia de Occidente, termino diciendo que el día que Europa sea democratizada será la voluntad absoluta de los tiranos. Europa ha sido democratizada y estamos en manos de los tiranos. Bueno. Vamos a un puntito en esto de reforma que a lo mejor no hemos mencionado y puede ser importante. Sí, pues añádelo. Sí, una vez que nos hemos pasado por alto, para que son tantísimas cosas las que vienen de la reforma, el nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores, que son la inmensa mayoría, no sé si lo habéis oído, es tremendo. Periodo de prueba, 1 año. Durante 1 año el despido es absolutamente libre, sin indemnización y sin nada. Es un tema que, bueno, hemos pasado por alto, pero bueno. Decía Rubalcaba en una frase, por una vez, sin que sirva de precedente, que conste en acta, voy a estar de acuerdo con Rubalcaba, cuando decía el otro día esta reforma, claro, él lo dice por lo que lo dice, ¿no? Pero bueno, esta reforma para lo único que va a servir es para despedir barato a los padres y contratar en precario a los hijos. Bueno, siento que lo haya dicho él, pero es que es verdad, es verdad, por una vez, y sin que sirva de precedente le voy a tener que dar la razón. Y otro tema importante creo también es el tema de colocar a las ETTs como agencias de colocación. O sea, va a ser terrible el que sean las ETTs las que lleven también el control del paro, como están llevando ahora mismo en el antiguo INEM. O sea, que tengas que ir a la ETT al loro con lo que va a suponer eso también, ¿eh? Al final, bueno, esto está dentro de la lógica del capitalismo, socializar las pérdidas y demás. O sea, socializar las pérdidas. Cuando hay crisis, ¿quién paga? Los trabajadores. ¿Hay alguna cláusula en la reforma laboral que diga cuando llegue la bonanza se repartirán los beneficios? Obviamente no la veréis por ningún lado. Con lo cual, no perder un poco la perspectiva de eso y bueno, decir que va en esa línea, ¿no? Bueno, pues y hay otro aspecto, no, pero hay otro aspecto bastante importante, ¿no? Que durante mucho tiempo se nos ha dicho sobre la delincuencia, sobre el terrorismo, se nos ha dicho que las leyes no podían tener carácter retroactivo. Y resulta que en esta ley, cuando el despido es improcedente, pues se garantiza, antes eran 45 días, y te dicen que a partir de la fecha de entrada en vigor son 33 días, pero el máximo establecido de meses a cobrar, antes estaba en 48 y ahora en 24. Excepto para aquellos que a la fecha de entrada en vigor de la ley tengan derecho a una indemnización de 720 días. Eso quiere decir que aquellas personas que lleven trabajando más de 16 años en la empresa conservan los derechos, los demás no. Entonces, no es lógico ni normal, ni es coherente
que durante mucho tiempo, para proteger a la clase trabajadora, a los ciudadanos honrados y honestos, no se podían establecer medidas con carácter retroactivo para los terroristas, los asesinos, los ladrones, para los que caduca pronto, y resulta que para los trabajadores, a los que sostienen y levantan la nación, resulta que a estos sí se les puede aplicar unas leyes con carácter retroactivo. Ese era el aspecto que... Y déjame que te apostille un poco, porque también hay una trampa numérica. Porque habla de 24 mensualidades, no de 2 años. 24 mensualidades por 3, por 30. Claro. Estás quitando 5 días por año. En un despido de 20 años, estás quitando 100 días por año. O sea, 100 días por despido. O sea, una trampa numérica. Bueno, centrando un poco el tema, todo esto que habéis dicho, bueno, no está bien que el moderador le lleve la contraria y manifieste opiniones contrarias a los que estamos aquí interviniendo. Vamos, yo sí quiero decir, sin entrar en detalles, que yo opino justamente sobre la democracia todo lo contrario de lo que ha dicho el camarada. A mí sí me molesta que me llamen fascista y mucho que me llamen demócrata liberal, pero yo soy demócrata y lo tengo que decir así. Bueno, ahora vamos a entrar ahora en debatir este tema. Yo quería preguntaros, hay unos sindicatos que para mí son los sindicatos oficialistas, los que se han atribuido la representatividad mayoritaria de los trabajadores, que son UGT y comisiones obreras, que en el nombre de los trabajadores son los que negocian y son los que llevan todo el cotarro con la patronal. Estos están subvencionados, están financiados por la sociedad completa a través de una serie de organismos, tienen empresas propias, y yo quisiera que vosotros me dierais vuestra opinión acerca de cómo están actuando, con qué eficacia están actuando estos sindicatos mayoritarios oficialistas en la defensa de los derechos de los trabajadores que vosotros aquí estáis exponiendo. Y entrásemos un poco en cuanto a la representatividad, primero la representatividad de estos sindicatos en cuanto al número de trabajadores que los apoyan. Luego también la financiación de estos sindicatos, cómo se financian los sindicatos, saber que están actuando al mismo tiempo con empresas que se rigen por las normas del capitalismo puro y duro, y a la gente pues la tratan, a sus trabajadores, igual que cualquier empresa que no tenga ningún sentido social. Y por último, bueno, y las actividades empresariales que están teniendo. Eso es lo que quería que por favor me hablarais, nos dijerais un poco qué opináis de cuál es el comportamiento de estos sindicatos mayoritarios oficialistas, que son los que negocian con el gobierno y con la patronal la cuestión laboral en España. La reforma laboral en concreto. A ver qué os parece, empezar por donde queráis. Bueno, los sindicatos de estos que has citado, que para mí es un sindicato único, porque son como el Filimili, se quieren mucho. Tienen mucha más representación el día del orgullo que en las fábricas. La prueba está que hace un año habían preparado una huelga en el transporte de Madrid y salieron protestando los julandrones y pidieron perdón porque los dejaban sin metro. Y sin embargo ahora van a hacer un jaleito el día del 11M. De eso me acuerdo yo. No, y es que es verdad. Y ahora lo ponen el día del 11M. Calladitos hasta ahora, incluso dando la razón a los Rubalcabas y ahora salen por ahí. Pero su estructura es de lo más complejo. Como tú bien has dicho, tienen empresas, tienen sociedades anónimas, tienen ETTs, tienen fundaciones, 500 millones de euros, tienen derivadas, pero es que luego encima tienen federaciones para que así se nutran del gobierno central, federaciones locales de los municipios y federaciones autonómicas. Pero que luego dentro de las federaciones están, por ejemplo, el OGT, las federaciones de las mujeres del OGT, federaciones de las mujeres separadas del OGT, federaciones de las mujeres lesbianas del OGT, federaciones de las mujeres de las mujeres de las mujeres del OGT. O sea, se están forrando. ¿Y quién lo financia? Entre otros tú. Yo estoy en 2 sindicatos, pagando 2 sindicatos. El que estoy y comisiones y UGT. Y la defensa, perdón, y la defensa que hacen ellos ahora verás. De un trabajador que tiene un problema en una empresa y que acude a comisiones o acude a UGT, ¿qué defensa le hacen y si le cobran? Eso es muy importante. Si el trabajador no está afiliado, te cobran 30 euros por consulta. Y luego, ya si interviene el abogado, le cobra unos beneficios, que ahí suele estar alrededor del 10 o el 12% sobre el beneficio, pero si pierde le cobra lo mismo también. Y hay muchos casos o sea, que el trabajador, perdona, lo paga 2 veces, una mediante los impuestos y otra por la atención recibida. Por supuesto. Así cualquiera. Entonces, esta gente nada más que se mueve en grandes empresas, que es donde tienen las posibilidades de comité y subvenciones y liberarse y todas estas cosas. Desde luego no tienen ningún objetivo en poner al parado a trabajar. Al revés, tienen muchos objetivos en poner al activo en el paro, porque así se llevan 850 euros
por trámite directo por trabajador, más luego toda la entrada por el proyecto común. O sea, estamos hablando de multinacionales. Es lógico, aquí estamos en manos, librando a la pequeña empresa, de multinacionales y sociedades anónimas y empresas transnacionales. Son gobiernos procapitalistas o capitalistas y lógico tenemos que tener los sindicatos capitalistas. Tienen la misma teoría que el capitalismo, lo único que pretenden es trabajar menos tiempo y ganar más dinero. Eso estaría muy bien si trajeran un empleo justo, porque sería, pero es lo único que se preocupan. ¿Qué interesa al capitalismo? Trabajar muy poco tiempo y ganar mucho dinero a base de la explotación. O sea, están justo en la dinámica. Es un sistema capitalista con las dos versiones, tanto lo que va al individualismo liberal, que sería el sector demócrata cristiano, o al servicio de las plutocracias, que es el sector socialdemócrata. Pero al fin y al cabo, las plutocracias están en manos de los individuales liberales. O sea, estamos en lo que es un sistema completamente hermético. Bien, ¿tú quieres que decir algo? ¿Qué vaya a hacer los sindicatos? ¿Eh? A mí me interesaba, sí, que un poco más que las noticias, me interesaba que propusiésemos nosotros cosas y ver cómo atacar nosotros al sistema, porque no se trata de ver un poco lo que vemos todos los días en televisión, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero exponer un poco, si hemos pensado, si alguien sabe contabilidad, hemos pensado cómo en la contabilidad, no solamente en la propiedad de los medios de producción, sino en la propia contabilidad, los principios contables contabilizan como gasto los sueldos y salarios, y en cambio contabilizan como beneficio solo los del capital. ¿Qué ocurre? Que también estos efectos fiscales, pues ahí se va montando el capitalismo. No consideran como un beneficio social el propio salario del trabajador, ni se monta el sistema fiscal en función de que sean muchas más las familias que comen de una empresa. No es lo mismo una empresa que gane 1.000 millones con 15 trabajadores que gane 1.000 millones con 150 trabajadores. Y yo entiendo que lo que tenemos que empezar a concebir nosotros desde nuestra concepción política nacional sindicalista es que la riqueza nacional tiene que repercutir sobre todo. Y que en la prestación por desempleo es realmente un fracaso del derecho al trabajo. Es más, es la inculcación de la política burguesa del capitalismo de hacer ver al trabajador que puede vivir a costa de los demás, incluso defraudando durante un tiempo. Te dejan un tiempo, como ellos roban durante todo el tiempo, ellos dicen, bueno, mira, te voy a conceder este asunto. Nosotros tenemos que ir a subvertir el sistema desde una serie de valores y atacarle desde dentro, e ir proponiendo cosas que vayan minando el propio capitalismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más interesante, porque decir de los sindicatos que son, pues ya sabemos, son unos vendidos, son unas correas de transmisión de unos partidos políticos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista real, porque lo vemos cada día en las noticias, como por ejemplo los 35 millones que estaban propuestos en la Bahía de Cádiz para crear trabajo, resulta que han acabado en paraísos fiscales y en, no sé si en juegos y cosas de estas. ¿Los sindicatos han dicho algo los sindicatos de este asunto? ¿Dice algo los sindicatos del dinero que se está robando en Andalucía de los trabajadores? No, los sindicatos lo que les importa es retroalimentar el sistema, porque son una pieza clave de este sistema. Son la pieza clave del capitalismo para justificar esa acción, ¿no? Has dicho, Carlos, antes que a los sindicatos, estos importantes grandes, les interesa estar en las grandes empresas porque allí es donde está el gran negocio. Entonces yo voy a plantear una cosa que puede que a algunos se escandalice, pero estamos para eso, ¿no? El tejido industrial, tanto de producción industrial como también de servicios que hay ahora mismo, por ejemplo en Madrid, que yo conozco bien, el de los polígonos industriales, donde hay pequeños autónomos, que se han hablado antes aquí también de los pequeños autónomos, son empresas muy pequeñas, que tienen 4 o 5 trabajadores. La tragedia viene cuando se produce un parón en el consumo, entonces los bienes y servicios que se producían no se pueden producir, no se pueden vender al precio que tiene que venderse, y entonces el empresario, que suele ser uno de los que están formando parte del grupo de trabajadores de la empresa, se encuentra con que no puede atender esos pagos, y entonces dice, pues como en el cuento de parece que era de Ganivet, no me acuerdo quién era, que había que echar un niño a los lobos para poder seguir huyendo con el coche de caballos, con el trineo, y entonces que no lo devorasen los lobos a todos, ¿no? Y entonces yo sé de casos en los que se han reunido y han dicho, señores, la situación es esta, tenemos que hacer un ajuste, no quiero que haya nadie que tenga que salir de la empresa, nos ajustamos y perdemos cada uno 1 hora, 2 horas o un tanto por ciento en los sueldos que en este momento, ustedes saben, las cuentas de la empresa no se pueden pagar, o qué hacemos. Entonces, ¿vosotros qué opináis? ¿Cómo habría que actuar en ese caso? ¿Habría que actuar llegando a un acuerdo en ese grupo pequeño de que todos trabajan? ¿O hay que condenar ad eternum al patrón explotador
o al trabajador vago, malvado, que lo que quiere es cobrar sin trabajar, o es preferible hablar, llegar a un acuerdo y sacar adelante la empresa, que es al fin y al cabo la finquita de las que todos comen. ¿Qué os parece a vosotros? Porque eso es una parte muy importante de lo que es el sistema productivo español. Entonces, a ver, ¿qué te parece a ti, por ejemplo, que tienes cara de saber de esto? Bueno, a mí me parece que eso en la teoría, pues tienes razón. Esto es real. No, es real, pero lo que no he visto es el caso contrario. Hemos tenido no sé cuántos beneficios, vamos a reunirnos a ver cómo lo repartimos. Yo eso todavía no, esa reunión todavía yo no he visto ninguna. Estamos hablando de casos reales. Claro. Entonces, es que nosotros en el sindicato pues hemos visto mucho casos de esto. Yo siempre hemos dicho lo mismo, me parece bien. Siempre que haya una cláusula que luego diga que eso se revierte cuando vengan los beneficios, me parece bien. Pero es que esa segunda parte nunca interesa. No sé por qué, no suele interesar. Puede formar parte de la negociación. Sí, pero la necesidad siempre surge cuando hay la crisis. Casualmente. Supongo que la casualidad que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en una dinámica, y no podemos dejar de tenerlo claro, porque es que si no, nos engañamos, capitalista. Entonces, la dinámica capitalista no funciona repartiendo beneficios a los trabajadores. Lo que funciona es cuando hay vacas gordas para mí y cuando hay vacas flacas para todos. Entonces, o somos conscientes de que la dinámica es esa, o entonces mal vamos, porque siempre nos va a tocar ajustarnos el cinturón a los mismos y en las mismas circunstancias. Entonces, yo, sinceramente... Y luego, ahí, volviendo a la pregunta de antes, que me quedo sin contestar yo, yo siempre digo, y me gusta dejar bien claro, que los sindicatos del sistema, porque son los sindicatos del sistema, son única y exclusivamente la coartada social del sistema. El sistema, para que funcione, necesita ser el sistema de todos. Y por lo tanto necesita tener integrados a unos sindicatos del sistema, repito, siempre del sistema, que cumplan su función. Primero, ¿cómo actuaron? Yo, que sí me considero demócrata, pero no demócrata liberal, y creo que la primera democracia empieza por la democracia económica, por la democracia en la empresa, por la democracia de lo que de verdad mueve los hilos de todo esto, no porque cada 4 años tengamos que meter un papelito, que bueno, eso estará más o menos bien, pero no, eso no es la democracia. Eso es una pantomima que nos ponen ahí para que nos quedemos a gusto, pero no. Aquí empezaron dividiendo a los trabajadores. ¿Cómo? Con la excusa del pluralismo sindical. Y eso ya empezó la transición. Y nos metieron el sistema partitocrático en el mundo laboral. Y dividieron a los trabajadores con elecciones sindicales, con distintos bandos. No hay un sindicato único en el que todos estén y dentro del cual legítimamente cada cual tenga su línea, su opinión, etcétera. No. Eso, que fue una reivindicación, por cierto, entonces de comisiones obreras, pero así por lo bajito, cuando UGT dijo que no, que la transición tenía que ser de esa otra manera, con pluralismo sindical, aunque aún siguen los estatutos de comisiones obreras la aspiración al sindicato único, lo cierto es que ninguno le interesa, ni a comisiones obreras. Los privilegios para los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT se establecieron en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Esa es la parte legislativa que garantiza que estos dos sindicatos van a tener siempre el monopolio. Porque es un círculo vicioso. Como son mayoritarios, tienen las subvenciones, tienen el apoyo legislativo para hacer ellos mismos convenios, negociar ellos mismos convenios, incluso donde no tienen trabajadores o no tienen afiliados. Los dos sindicatos mayoritarios pueden hacerlo. UNT es una de las damnificadas en este tema, porque siempre, hasta el año 2002, fue el sindicato que firmó el convenio de administración de loterías en España, desde el 79 a 2002. En 2002, comisiones y UGT, que no tenían representatividad en ese sector, llegaron a un acuerdo con la patronal y, como eran los mayoritarios, nos desplazaron alegremente. Y la ley lo permite. La Ley Orgánica de Libertad Sindical. Luego está el tema de los famosos... Perdón, para aclarar un poco esto que está diciendo. Cuando yo te pregunto esto porque, sí, por ejemplo, surge, dicen, en la administración, el sindicato mayoritario ha decidido, por ejemplo, no ir a la huelga o ir a la huelga.
porque es el, no sé, el CSI o ¿cómo se llama? Sí. Bien, entonces resulta que ese dice esa cosa, ¿no? Y llega a comisiones obreras y llega a UGT y dicen que lo contrario. Claro. Entonces ahí que se mira la representatividad de la formación sindical que está tomando una decisión o simplemente la patente de corso que ya tienen. Claro, es que es muy oportuna la pregunta porque, hombre, en el tema de la huelga es indiferente porque cualquier sindicato puede convocar una huelga, los trabajadores ir o no ir, pero en el tema de la negociación colectiva no. Entonces, al final, los dos mayoritarios son los mayoritarios a nivel nacional y a nivel nacional, por lo tanto, son los únicos legitimados para ella. Entonces, luego, a nivel de comunidad autónoma o a nivel de sector, puede haber otro mayoritario, pero su mayoría solamente le permite actuar a ese nivel. Pero eso se contradice, perdona que estamos en coloquio, pero eso se contradice con lo que tú decías antes del peligro de atomización de los sindicatos en los niveles locales, regionales, etcétera, y que era conveniente de que existiera una gran central sindical nacional. No, es que yo no me refería a nivel bueno, local. Pues no sé quién ha sido. Me refería, yo hablaba de la división, pero a nivel de que haya distintos sindicatos luchando entre sí o electoralmente, eso es a lo que me refería, no a que fueran locales o regionales, no me refería a ese ámbito. Luego está el tema de los liberados, que les permite gozar de una ventaja tremenda sobre los demás, porque claro, es como tener un cuerpo de funcionarios que mandas para acá y para allá a las empresas a hacer todos los trapicheos, sobre todo en el tema de las elecciones, y que claro, los demás pues estamos siempre en desventaja con ese asunto. Luego están las subvenciones también, que es otro pozo sin fondo, que estamos pagando entre todos, y que a su vez lo que garantiza es la fidelidad del sindicato al sistema. Es decir, tendrá una... es que es mal la reforma laboral, o que no sé, algo tiene que decir, pues claro, para eso está, pero claro, como viven de la subvención, al final, en el capitalismo, quien paga, manda. Es así, y ellos sin la subvención no pueden vivir. Entonces es un círculo vicioso. Tienen incluso planes de pensiones privados. En la administración, a todos los que somos funcionarios nos desquitan de nuestra nómina para un plan de pensiones que gestiona Comisiones Obreras y UGT. No lo gestiona el Estado, no lo gestionamos los que lo pagamos, lo gestiona Comisiones Obreras y UGT, que se llevan alrededor de millón y medio de euros todos los años por gestionarlo. Luego están en contra de la privatización de las pensiones. Curiosamente, ¿no? Luego también mencionar dos cosas. Primero, ¿hasta qué punto serán enemigos de los trabajadores? Que son los principales protagonistas de la lucha que hay por evitar soluciones de tipo cooperativo en el mundo laboral. Siempre que hay una empresa en crisis, y nosotros hemos estado, en concreto en el último año, en 3 casos, de intentar cooperativizar 3 empresas. Comisiones Obreras y UGT se niegan, en redondo. Se niegan. Cuando en el supermercado este de Mondragón, no recuerdo cómo se llama este supermercado. Eroski. Cuando Eroski hizo la oferta a los que estaban asalariados de que entraran como cooperativistas, Comisiones Obreras y UGT se opusieron radicalmente. Hicieron asambleas y todo para convencerles que no. Que el empresario es mejor que siga siendo empresario y el trabajador trabajador. Porque esto, como ellos están dentro de esa dinámica, esto, dicen, acaba con la mentalidad de clase. Y se acaba con la mentalidad de clase de que, claro, ellos viven de la lucha de clases, ¿no? Entonces, ellos son los que se niegan siempre a este tipo de soluciones. Que, por ejemplo, para los casos de empresas en crisis, con posibilidades de funcionar, es una alternativa estupenda. Luego, si hay oportunidad, os comentaré los 3 casos que en el último año hemos estado implicados nosotros y cómo estos señores se dedican a hundirlo, ¿no? A hundir cualquier proyecto de este tipo. Me parece que había por ahí un espontáneo que quería decir algo. Nos saltamos un poquito el orden que llevábamos para que puedan... No, simplemente era, con lo que ha dicho Garrido antes, que no sé, me ha parecido una contradicción. Es decir, cuando tú has dicho al principio lo de los convenios colectivos sectoriales, que esta reforma lo que hace es... Habla fuerte, que no lo sé. Que lo que hace esta reforma es primar lo que son los convenios en las empresas, sí, sobre lo que es el convenio de colectivo. Entonces, al principio has dicho eso y ahora sí has vuelto a decir que, o sea, la contradicción que estabas diciendo es decir, como ahora mismo priman los convenios en empresas y no los colectivos, ahí hay una pérdida. Es decir, a lo que me quiero referir es ¿Una pérdida? No, vamos a ver. Lo que me refiero es que yo veo ahí un hueco para pequeños sindicatos, como pueda ser el vuestro, ¿vale?
Porque si vosotros estáis en una empresa que va a tener 500 o 600 estos, pero prima el convenio del sector, Sí. poco vais a tener que hacer ahí, porque no vais a poder discutir nada. Sin embargo, si ese convenio se puede hacer en la parte empresa, en la parte de la empresa, ahí sí que vais a tener la oportunidad de por lo menos sacar la cabeza ante los trabajadores. Claro, tienes razón en parte. Lo que pasa es que la realidad no es así. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, el principio liberal del que cuanto más desregulación mejor y que todos negociemos en pie de igualdad es una falacia. Es una falacia. El empresario siempre está en superioridad respecto al trabajador a la hora de negociar. Esa es la realidad. Por eso hay una legislación laboral, para intentar compensar esa falta de igualdad, ¿no? ¿Qué sucede? Tienes razón. A nivel sectorial, nosotros, como sindicatos pequeños, no tenemos capacidad de negociar. Es verdad. Pero es que a nivel de empresa va a ser difícil negociar hasta para los grandes sindicatos. Porque ahí va a ser el empresario capitalista, porque a mí me gusta siempre diferenciar entre empresario y capitalista, pero bueno, en la dinámica en la que estamos ahora tampoco hace falta entrar en tanta disquisición. Se va a imponer él sí o sí, y se va a imponer a un sindicato grande con que imagínate uno pequeño. O sea, yo no veo, a la hora de la verdad, en qué puede... O sea, es decir, no veo la contradicción de lo que he dicho. Yo creo que en la práctica nos va a costar mucho más, porque ya ahora... Siempre te cuesta entrar a una empresa, siempre te cuesta, siempre hay venganzas, despidos, etcétera. Claro, si encima ahora tienen más potestad lo que se diga a nivel de empresa que antes, no te puedes amparar en algo que está por encima, es mucho más difícil negociar, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pero diciendo lo que tú habías dicho antes, de que tuvieran la posibilidad los trabajadores de votar, ahí es donde... Eso sí, ahí sí, pero eso no es lo que ha hecho la reforma laboral, claro. Ya. Claro, si hubiera sido así, sí. Claro. Bueno, quedéis más espontáneos. Estamos saltándonos un poquito de orden, pero damos más agilidad al tema, ¿no? Tiene pedida la palabra la señorita de Málaga. Sí, me llamo Raquel. ¿Eres camarada? Sí. Camarada Raquel. Sí, yo pertenezco al sindicato TNS, Trabajadores Nacional Sindicalistas. ¿Vale? En toda la provincia de Málaga tenemos un sector que es el del taxi, pero estamos apoyando a lo que es el trabajador, no el dueño del taxi. Entonces ahí tenemos una... Que yo de todas formas quería hacer mención lo que ha dicho usted, de que me ha parecido muy interesante, que está muy bien que todos expongamos, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Pues me gustaría conocer por vuestra parte, ya no tanto el criticar, sino el decir, aquí se haría esto y esto, y que no fuéramos un poco hipócritas, porque está dado el caso, y que no lo reconozca, estaría faltando la verdad de que muchos de nosotros han mandado a trabajadores porque no tenían capacidad, a lo mejor alguno de los sindicatos, a comisiones obreras. Pues a mí eso me parece una barbaridad, porque estamos mandando a sindicatos chaperos que estamos criticando simplemente a lo mejor por hacer una competencia, ¿vale? Entonces, y luego quería decir también que aparte los sindicatos mayoritarios obligan al trabajador en grandes empresas, por ejemplo McDonald's, tú en tu nómina ya estás pagando también, o sea, ya por narices tienes que pertenecer a UGT o comisiones obreras, saltándose un derecho constitucional y aparte el estar en doble sindicato, no sé, a vosotros me imagino, pues habrá pasado, nosotros llevamos bastantes trabajadores y nos pasa casi siempre el tema de que ellos tienen por un lado comisiones obreras porque lo obliga la empresa, ¿vale? Pero a lo mejor quieren estar con nosotros. Nosotros en concreto eso no, lo que sí nos hemos encontrado es que la empresa quiere. Entonces, que perdona, las elecciones sean lo que comisiones, quieres decir tú, Raquel, es que es sindicación obligatoria. Sí, no, o sea, se está saltando, en la Constitución tienes libre para estar en un sindicato libremente. Se lo están saltando por narices. Tienes que ser de comisiones obreras. Sí, de comisiones obreras. Eso en McDonald's, por ejemplo, eso es así. pasa. Y en muchas otras empresas, no en pequeñas empresas, es así. Lo que pasa es que no es tanto que estés afiliado, es decir, no tienes tu ficha, sino que ya te están descontando la nómina efectivamente para pagar ese sindicato. Y luego, si tú quieres presentarte a las elecciones, me pasa. El último problema que hemos tenido nosotros ha sido con la empresa Multiservicios Aeroportuarios, propiedad de Iberia en su mayoría, os sonará. Y nosotros convocamos elecciones en esa empresa y me llama el director de personal y dice, bueno, es que vosotros nos conocemos, tal. Verás, es que tenemos unos acuerdos con comisiones obreras y UGT que son beneficiosos para ambas partes,
tal, y bueno, si vosotros estáis de acuerdo... ¿Cuánto quieres? Ahora, si estáis de acuerdo y tal, pues no habría problema y tal. Y claro, le digo, mira, es que nosotros lo hacemos todo en la Asamblea de Trabajadores y es que no funcionamos así. No, es que todo eso a la empresa no le interesa. Ya, pero es que no le interesa o no le interese. Es que las elecciones son tal día, ya hemos mandado el preaviso y tiene que haberla por narices. Bueno, antes de perdona que te vaya porque si no, no va a dar tiempo. Antes de plantear otro tema que quería plantear, ha pedido la palabra Ceferino Maestú, que es nuevo en esto del sindicalismo. ¿Eres nuevo? Porque para participar de antemano quiero felicitar a los camaradas que han hablado, porque todo lo que han dicho es interesante y es válido. Pero el problema, que incluso quiero hacer algunos comentarios, porque, por ejemplo, los sindicatos no es que sean buenos o malos o regulares, es que no son sindicatos. Y este es el problema, porque los sindicatos negocian convenios con su personal, como cualquier otra empresa. El Estatuto de los Trabajadores dice que los convenios colectivos se negocian entre la empresa y los trabajadores. En los convenios colectivos de UGT, o el convenio colectivo de comisiones obreras, o el convenio colectivo de la CECIC, o el convenio colectivo de la USO, son convenios típicamente capitalistas, típicamente empresariales. Yo creo que, por otra parte, los sindicatos están aprovechando la reforma laboral para facilitar, para hacer despidos más fácilmente que antes. Ahora es mucho más fácil despedir a un trabajador o a un grupo de trabajadores que antes. Antes, a través del ERE, prácticamente había un despido libre. Ahora es mucho más libre porque el ERE tiene menos controles administrativos y menos posibilidades de cambiarlo o de impedirlo. La COE, además, los sindicatos, además, pues tienen un personal administrativo, un personal burocrático que no pinta nada en el sindicato. No pintan nada en el sindicato, porque los trabajadores que trabajan de comisiones o de UGT, los burócratas de comisiones o de UGT, no intervienen para nada en la elección del secretario general, exactamente igual que en la empresa capitalista. Tampoco los trabajadores intervienen en la elección de los miembros del Consejo de Administración. Entonces, los sindicatos tenían que estar en la COE. Ese es su sitio. El sitio de los sindicatos es la COE, porque no son trabajadores. Los trabajadores no financian los sindicatos. El que fue tesorero de comisiones obreras en los tiempos de Marcelino Camacho hizo unas declaraciones que yo tengo, ¿no?, porque se publicaron en un periódico de Valencia. Este hombre, el tesorero, cuando le echaron a Marcelino y echaron a todo su equipo, el tío volvió a lo que había sido siempre, un conductor de una ambulancia, y le preguntaron que cómo se financiaban los sindicatos, y dijo claramente que el 80% del presupuesto de los sindicatos no se cubre con las cotizaciones de los sindicatos, de los trabajadores, sino que el 80% viene de otros campos, de otros sitios. Este ha sido el problema del sindicalismo actualmente, que desde la terminación del régimen de Franco han estado buscando la forma de financiarse, porque no tienen afiliación suficiente, porque la mayoría de los trabajadores no están afiliados en los sindicatos. Los sindicatos son absolutamente minoritarios. Pueden ser mayoritarios porque tengan un resultado más audaz o por medios mejores medios económicos hayan tenido un resultado electoral. Pero el resultado electoral de los sindicatos es similar al resultado electoral de los partidos. La mayoría de los partidos políticos no son apoyados por la mayoría de la población española, y la mayoría de los trabajadores no apoyan tampoco a los sindicatos. Los partidos políticos, el Partido Popular o el Partido Socialista, no representan a la mayoría de los españoles, y los sindicatos tampoco. Todo lo que habéis dicho respecto de
los problemas de los contratos laborales, etcétera, etcétera, evidentemente es cierto. Los convenios colectivos fueron concebidos desde el principio, cuando se establecieron en tiempos de Franco, y yo no soy franquista, sino todo lo contrario, por me metí en la cárcel, entre otros motivos. Pero lo que sí es cierto es que se hicieron unos convenios de mínimos, pero esos convenios de mínimos fueron transformados por la práctica y sin limitación por parte legal por parte del gobierno en convenios de máximos. Los convenios de mínimos eran la base de partida para negociar a nivel de cada empresa. Pero eso no fue así, porque lo que se hizo que fue el convenio de mínimos fue el convenio de máximos en todas las empresas españolas, en las grandes, las pequeñas y las medianas. Suprimir ahora el convenio general que establecía unas condiciones básicas mínimas y dejar la libertad absoluta de negociación como quería el gobernador del Banco de España socialista. El gobernador del Banco socialista ha sido el que ha propuesto esto, que no lo ha inventado el Partido Popular, sino lo ha propuesto esto. El gobernador del Banco de España, que sigue siendo socialista, a pesar de... Es que son lo mismo, son lo mismo. Bueno, pues este hombre decía eso. Y es verdad que en principio cada empresa tiene una problemática particular y tiene unas posibilidades diferentes, pero a partir de unos mínimos establecidos, si se suprimen los mínimos establecidos, este es el puerto de arrebatacapas. ¿Y qué es lo que pasa? Los trabajadores españoles han sido educados por el sistema capitalista para ser esclavos y no para ser hombres libres. No tienen capacidad, están esperando que les resuelvan sus problemas. Ellos no juegan, ellos no son capaces de tomar responsabilidades de ningún tipo. Pero también falta una clase dirigente con fuerza moral para oponerse, porque el problema es que los sindicatos realmente lo único que hacen es negociar a la baja, es decir, bueno, vamos a despedir con 33 días, ¿no? Bueno, pues a ver si puede ser 34. Realmente no existe una oposición. Por ejemplo, lo que tú hablabas antes de que una empresa cuando va mal, yo entiendo que en la empresa lo que debe haber es lealtad por parte del empresario y lealtad por parte del trabajador. O sea, tiene que ser mutua, porque el fin de la empresa es ajeno a la propiedad. El fin en sí mismo, la prestación de un servicio o la producción de un bien en sí mismo es porque la sociedad lo necesita, independientemente de quién sea el propietario. Entonces yo creo, por ejemplo, que yo voy a aportar una idea. Mi idea es que eso que tú estás diciendo me parece muy bien, pero hay que contrarrestar y decir, ¿por qué no puede haber un organismo nacional contable que lleve la contabilidad de las empresas y que a la hora de negociar sepamos claramente qué cuentas tiene cada empresa para justo adaptar el convenio a la realidad real de cada empresa? Entonces eso es lealtad. Pero ¿los sindicatos dicen eso? Yo creo que el problema también es mucho más grande. No es culpa de una institución, yo creo que es culpa de las personas, porque cuando nosotros decimos los trabajadores tienen que estar en tal sitio, pues resulta que los trabajadores estaban en las cajas de ahorro, porque estaban los sindicalistas en la caja de ahorro. Lo que pasa es que los sindicalistas no tenían un arquetipo moral de defensa de una serie de principios, de una verdad, de una justicia. Ese es el problema. El problema también son valores que no existen en la sociedad, ni nadie dispuesto, ni con fuerza moral, para poderlos defender. Porque si no, no se hubiera producido lo que se ha producido, que es una desaparición porque han robado a las cajas de ahorro, que eran una fuente de liquidez para las pequeñas empresas, para los trabajadores. Han desamortizado nuestro Estado, puesto que aquellas empresas estratégicas que nos harían ser fuertes frente al capitalismo ahora mismo, estamos en manos de, pues por eso, la luz, la electricidad. Yo que tengo contactos con alguna gran compañía, no os imagináis el tema de cómo se roba realmente. Se roba a muchos, muy pocos. Y es así, estamos instalados en una sociedad de ladrones. Y lo digo no por lo que sale ahí en la televisión, es que día a día se ve. Para contratar con la administración hace falta darle a fulanito dinero. Y esa es una realidad que tenemos que transformar. Y eso no se transforma porque instauremos un Estado nacional sindicalista. Se transforma porque nos transformemos nosotros como personas. Si no, cualquier sistema que no cuente con personas con un arquetipo moral no funciona. ¿Por qué? Porque al final quien hace funcionar las cosas son las personas y los valores que alimentan el comportamiento diario de cada uno, ¿no? Pero yo creo que lo que apuntaba Ceferino, que ahora te paso la palabra otra vez en cuanto tú quieras, tómala ya si quieres.